Ella siente como si alguien se le hubiera subido al carro justo en el momento en el que ella entra al túnel. Un hombre parado en aquel rincón, envuelto con un abrigo de jerga. Era una figura muy extraña, le parecía eterno aquel túnel. Por más que aceleraba, ella sentía que no avanzaba del mismo lugar. El túnel mide aproximadamente 2 kilómetros. De la que la juzgaran de loca o de que alguien le fuera a confirmar que efectivamente ahí algo se aparecía. Porque ella tenía que cruzar ese túnel todos los días, completamente sola. Te acompañé anoche y te voy a acompañar por siempre. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Fíjense mi gente que en Real de 14 hay una historia que es bien famosota, la historia del Jergas, y hoy se las quiero platicar. Por allá por el año de 1900, Real de 14 se empezó a hacer muy famoso a nivel nacional porque se decía que habían encontrado unas vetas muy grandes de plata. Y eso provocó que empezaran a llegar un montón de mineros de todo el país, mineros ya muy experimentados, que venían atraídos por la promesa de riqueza. Entre todo ese grupo de mineros venía uno que luego llamó la atención porque se decía que era un minero muy experimentado y sobre todo que tenía una habilidad muy especial para dar con las vetas de plata. La gente luego lo empezó a notar por su aspecto muy descuidado y porque siempre traía un abrigo tipo gabardina muy largo que estaba hecho de jerga. Este minero era una persona muy seria, muy aislada, que no le gustaba platicar con nadie. A veces la gente pensaba que era una persona que todo el tiempo andaba de mal humor. Entonces la gente no se atrevía a acercarse a él, pero ya a la hora de trabajar dentro de la mina, confiaban mucho en él porque tenía fama de ser muy bueno en lo que hacía y sobre todo tenía fama de no tener miedo de entrar a una mina completamente desconocida para él o no tenía miedo de cualquier tipo de accidente que pudiera pasar. Él corría siempre los riesgos porque era una persona pues de mucho valor. Él llegó, inmediatamente se puso a trabajar. En esa época Real de 14, pues era un pueblo muy próspero, porque se decía que todos los cerros, todas las montañas que estaban en Real de 14, estaban repletas de plata. Se decía que había muchísimo metal en esos cerros, entonces todos aquellos mineros estaban trabajando arduamente, con muchas ganas, con mucho empeño, porque todos tenían la esperanza de volverse ricos, porque se decía que ahí había muchísima plata para repartirse entre todos los mineros. Entonces el Jergas pues no era la excepción. Él estaba trabajando con muchísimo empeño. Él ya venía de otras minas y tenía mucha habilidad. Iba ahí a aplicar todos sus conocimientos para dar con aquellas vetas. La mina estaba en su mejor momento, pero desgraciadamente conforme iban extrayendo la plata estaban sucediendo muchísimos accidentes. Un día, en una guardia normal, común y corriente como cualquier otro día, se escuchaba el rumor de que la tierra estaba temblando y eso provocó que algunos mineros sintieran temor y decidieran mejor salirse de la mina y ese día no trabajar. Pero el Jergas no. El Jergas estaba completamente seguro de que estaba a punto de llegar a una veta muy grande de plata. Entonces él decidió seguir adelante a pesar de que algunos de los polines que estaban sosteniendo algunas zonas en riesgo de derrumbe de la mina estaban crujiendo con mucha fuerza, con mucha intensidad, como si estuvieran sosteniendo algo que estaba a punto de derrumbarse, algo que estaba a punto de caer. Pero el Jergas decidió seguir adelante ignorando todas aquellas señales de que estaba a punto de suceder una tragedia. Él se internó en un túnel muy profundo y muy oscuro que no había sido explorado todavía. Pero él, basándose en sus habilidades, siguió adelante porque él estaba completamente seguro de que ese día iba a descubrir aquella veta que lo iba a hacer inmensamente rico. Entonces él decidió seguir adelante, ignorando todas aquellas señales. Conforme él iba avanzando, se le iba dificultando cada vez más el respirar en el interior de aquella mina. El aire estaba completamente cubierto de polvo y se escuchaba muy claramente cómo la tierra se estaba sacudiendo y pareciera como si las piedras se estuvieran partiendo. Pero eso a él no le importó.
él siguió adelante en busca de aquella veta, hasta que de repente se escuchó un estruendo tan fuerte que sacudió la tierra con muchas fuerzas, y aquel estruendo se escuchó hasta el exterior de aquella mina. Todos los mineros se dieron cuenta que acababa de suceder lo que ellos tanto temían. Una parte de aquella mina se derrumbó, dejando al Jergas atrapado. Sus compañeros mineros rápidamente iniciaron con las labores de rescate, con la esperanza de encontrar algunos sobrevivientes. Empezaron a excavar, empezaron a remover los escombros hasta que llegaron a la zona más fuerte del derrumbe, y ahí se toparon con el Jergas, completamente herido, dando sus últimos alientos, pero todavía con vida, susurrando palabras que a duras penas si ellos podían entender. Se tuvieron que acercar a auxiliarlo, tratando de darse cuenta qué era lo que él trataba de decir. Aparentemente estaba dando sus últimas palabras. Gravemente herido, pero con una chispa en sus ojos y la vida casi abandonando su cuerpo, susurraba algo sobre una veta de plata en lo más profundo de aquel túnel. Una veta que, según él, le iba a cambiar la vida a todos esos mineros. Pero desgraciadamente sus heridas eran tan graves que el Jergas, antes de que pudiera ser sacado al exterior, perdió la vida en medio de aquellos escombros. Y sus últimas palabras fueron sobre aquella veta y la promesa de mucha riqueza para todos sus compañeros. Aparentemente, eso fue lo último que vio antes de aquel accidente. Poco después del accidente, algunos mineros empezaron a mencionar sobre una presencia en el interior de aquella mina. Decían que en el rincón más oscuro de aquella mina miraban una figura de un hombre parado en aquel rincón, envuelto con un abrigo de jerga. Era una figura muy extraña, era una persona que aparentemente ellos desconocían, y era una figura muy sombría que les provocaba una sensación de miedo. Algunos de ellos mencionaban escuchar susurros como ordenándoles hacia dónde tenían que excavar, diciéndoles de qué forma y hacia dónde se encontraba aquella veta, pero eran unos susurros que a duras penas y ellos alcanzaban a escuchar. Y algunos otros mencionaban una presencia que de repente aparecía y desaparecía. Y en momentos en los que ellos empezaban a sentir algunas sensaciones extrañas recorrer por todo su cuerpo, ahí estaba aquella figura. Pero lejos de darles miedo y de entrarles el pánico y la sensación de querer salir corriendo de ese lugar, de cierta forma ellos se sentían seguros con aquella presencia ahí, en aquel lugar. Ellos decían que muy probablemente era un ser que los estaba tratando de proteger de alguna desgracia. Conforme iban pasando los años, cada vez se escuchaban más historias sobre este ser que habitaba el interior de aquella mina. Algunos de los mineros más viejos estaban completamente seguros de que aquel ser, aquella sombra oscura, era el Jergas, que todavía deambulaba por la mina tratando de concluir aquel trabajo que desgraciadamente la muerte le impidió terminar. Algunos de los mineros que tuvieron la fortuna de escuchar esta historia dejaban ofrendas en el interior de aquella mina tratando de apaciguar esa alma y tratando de conseguir el favor de esta alma en pena para ver si era posible encontrar alguna veta de plata. Las apariciones del Jergas se hicieron cada vez más frecuentes. Conforme iba trabajando la mina, más mineros reportaban haber visto su figura. En la mina ya existía la creencia de que cada que él se aparecía era porque estaba tratándoles de advertir que estaban a punto de sufrir una tragedia. Incluso muchos de aquellos mineros aseguraban que el Jergas les había salvado la vida en muchísimas ocasiones. Y en algunos momentos de mucha desesperación, cuando la mina no estaba produciendo lo suficiente, muchos mineros aseguran haber visto al Jergas ahí, parado en algún rincón oscuro de aquella mina, señalándoles y susurrándoles con una voz que ellos muy apenas alcanzaban a escuchar hacia dónde tenían que excavar para dar con aquellas vetas de plata. Una de las historias más famosas que hay en aquella mina es la del minero Pedro. Un minero que en un turno nocturno de repente se le apaga su lámpara y ya no sabe por cuál de aquel laberinto de túneles salir hacia el exterior. Y de repente, en medio de aquella oscuridad sin poder ver nada, Pedro siente una mano que le toca el hombro.
y escucha una voz que le dice: tranquilo, no tengas miedo. Pedro sintió un escalofrío que le recorrió por todo su cuerpo. Estaba siendo guiado por un fantasma hacia la salida. No lo podía creer. Las historias del Jergas eran reales. Siempre se manifestaba cuando los mineros más lo necesitaban. Él, en agradecimiento, todos los días antes de entrar a la mina, le dejaba una lámpara encendida apuntando hacia el interior de la mina. Él estaba inmensamente agradecido con él. Otra de las historias que también es muy famosa es sobre un minero llamado Antonio, que en una ocasión platicó que en un momento de mucha desesperación, porque él y su equipo no podían dar con ningún mineral que fuera valioso, entraron a trabajar al interior de la mina, cuando de repente se suelta un aire muy helado. Un aire que ellos no se explicaban de dónde venía. Cuando de repente se les manifiesta el Jergas. Ahí estaba, parado ante ellos, señalándoles hacia un rincón muy oscuro de aquel túnel. Antonio y su equipo inmediatamente se ponen a trabajar. A los pocos minutos dan con una veta muy grande y muy rica en plata. Antonio no lo podía creer. Instantáneamente, en cuanto él da con la veta, el Jergas desaparece. Antonio queda inmensamente agradecido con el Jergas. Y hoy en día, cada que él entra a una mina a trabajar, antes de hacerlo, él hace una oración en honor al Jergas, tratando de agradecerle y pidiendo por su alma, porque el Jergas un día logre descansar en paz. Y aprovechando que vamos a cruzar el túnel hacia Real de 14, quiero platicarles una historia que pasó precisamente aquí en el túnel. Hace muchos años existió una enfermera que se llamaba Mariana. Ella trabajaba en la clínica de Real de 14 y todos los días por las noches ella cruzaba desde Matehuala hasta Real de 14 porque ella trabajaba en el turno nocturno. Y en una ocasión, cuando venía llegando justamente aquí al túnel, al cruzarlo, de repente ella sintió una presencia ahí, atrás de su carro, en el asiento trasero. Ella siente como si alguien se le hubiera subido al carro justo en el momento en el que ella entra al túnel. Ella sentía mucho miedo, porque ella sentía un escalofrío que le recorría por toda su espalda. Los pelos se le pusieron de punta y de repente, inexplicablemente, empezó a sentir mucho miedo. Y ella ya tenía bastantes años cruzando ese camino, cruzando el túnel hacia la clínica, y era la primera vez que ella sentía aquella sensación. Ella decidió que iba a seguir manejando. Decidió que no iba a hacer caso a eso que estaba sintiendo y evitaba a toda costa voltear hacia el retrovisor, porque ella le daba mucho miedo pensar en qué era lo que iba a ver en aquel reflejo. Siguió manejando. Lo que hizo fue acelerar a toda velocidad para cruzar el túnel lo más rápido posible. Pero el túnel mide aproximadamente 2 kilómetros. A ella le parecía eterno aquel túnel. Por más que aceleraba, ella sentía que no avanzaba del mismo lugar. No soportaba aquella sensación que estaba sintiendo. No soportaba aquella presencia, porque ella ya estaba completamente segura de que algo se le subió a su carro, de que algo venía con ella en su vehículo. No sabía qué hacer, solamente aceleraba, pero el carro parecía ir en cámara lenta. Por más que ella aceleraba, no avanzaba absolutamente nada. Decidió que se iba a desengañar. Volteó hacia el retrovisor y ahí estaba, justo en medio del asiento trasero, estaba un hombre completamente pálido, con sus ojos completamente negros, oscuros. Al verlo ella en el retrovisor, da el frenón inmediatamente, se detiene de golpe, del frenón tan brusco su carro se apaga y ella voltea inmediatamente hacia atrás y no hay nada. Aquel hombre desaparece inexplicablemente. Ella no lo puede creer. Pensó que era lo que estaba pasando, si acaso estaba alucinando, o qué era lo que acababa de ver. Pero también recuerda que de venir manejando bien desde Matehuala, de venir ella perfectamente bien,
¿Por qué de repente al cruzar el túnel ella siente aquella sensación? Siente aquella presencia y siente aquella mirada clavada en su nuca. Y cuando voltea al retrovisor y mira a aquel hombre ahí sentado, ella arranca el motor una vez más y con mucho miedo acelera a toda velocidad y logra salir de aquel túnel. Llega a la clínica muy asustada. Inmediatamente la recibe el guardia de seguridad de ahí de la clínica. Le recibe a Mariana. Él inmediatamente se da cuenta de que ella algo tiene, algo le pasa. Su semblante es diferente al de todos los días. Ella era una persona muy alegre, era una persona muy platicadora, muy sonriente. Y en esa ocasión no. Ella llegó con una mirada muy diferente, una cara desencajada, unos ojos con temor. Era evidente que algo le había pasado. Se le notaba el nervio, se le notaba el miedo. Algo le había pasado a Mariana. El guardia pensó que muy probablemente algo le había pasado por el camino. A lo mejor le intentaron asaltar, a lo mejor miró algún accidente, algo sucedió. Él estaba completamente seguro. Mariana llega y le dice buenas noches. El guardia le dice, ¿cómo está Mariana? ¿Qué tiene? No, nada. Oiga, la veo diferente. Algo tiene, algo le está pasando. No se preocupe, estoy bien. Pero había pacientes en la clínica. Ella no quiso mencionar nada porque ella tenía miedo de dos cosas: de la que la juzgaran de loca o de que alguien le fuera a confirmar que efectivamente ahí algo se aparecía. Porque ella tenía que cruzar ese túnel todos los días, completamente sola. Ella entraba durante la noche y salía de madrugada. Cruzaba en la noche y volvía a cruzar de regreso hacia su casa de madrugada. Entonces ella tenía mucho miedo de confirmar que efectivamente ahí en el túnel algo sucedía y tener que cruzar sola todos los días por ahí. Ella no sabía qué hacer. Cuando la clínica se queda sola, ella se pone a platicar con el guardia. Le platica lo que le acaba de suceder. El guardia no lo puede creer. El guardia se asusta muchísimo y le platica. Le dice, ¿sabe qué? Esa historia ya me la habían contado. No es usted la primera persona que lo ve. Es un hombre con una vestimenta oscura, como con traje, muy elegante, muy delgado, con una cara calavérica, con unos ojos completamente negros. Es un hombre que parece como si fuera un cuerpo, como cuando alguien fallece, con esa expresión. Dicen que así se ve. Mariana le dice, sí, es un hombre completamente pálido, con su piel pegada al hueso. Es un hombre extremadamente delgado, con unos ojos oscuros, con un semblante como de una persona que ya no existe, una persona que ya falleció. Aparentemente es un cadáver. Así se ve, como un cadáver. El guardia está muy asustado. Le dice, no lo puedo creer. Me habían dicho esa historia muchas veces, pero ya escucharlo de usted, en serio que me sorprende, porque yo sé que usted es una persona seria y usted no va a jugar con eso porque usted por ahí cruza todos los días. Entonces quiere decir que es real esta historia. El hombre que se manifiesta en el túnel de Ogarrio, aquí en Real de 14. No lo puedo creer, es real. Y dice, ya mejor no me diga porque al rato me tengo que regresar. El guardia le dice, no, ¿y sabe qué? Y no solo es eso. Se dice que cuando ese hombre se manifiesta es porque algo malo va a pasar. Ay, no, ya no me diga. Mariana decide seguir con su turno, trabajando normal, tratando de ya no pensar en eso. Y el guardia inevitablemente también trata de no tener miedo, pero es prácticamente imposible. Ese día, Mariana termina su turno a las 3 de la mañana. No sabe ni siquiera cómo va a salir de la clínica, pero ella tiene que salir. Ella tiene que retirarse. Al salir hacia el estacionamiento, pensando en qué hacer, si se iba o esperaba que amaneciera. Pero si se iba ya tarde, no iba a alcanzar a llegar a tiempo a su casa. Ella decide que se va a subir en su carro y ahí lo va a estar pensando un rato. Camina hacia su vehículo cuando de repente mira a aquel hombre ahí, parado a un lado de su carro, como si la estuviera esperando. Ella lo ve,
Y ahí está ese hombre completamente de negro, con su cara pálida y sus ojos completamente oscuros. Y una expresión calavérica en su rostro. Ahí está. No le dice nada, no se mueve, no hace una sola señal, simplemente se le queda viendo muy fijamente. Mariana da 2 pasos hacia atrás muy asustada. Y en eso escucha aquel susurro que le dice: te acompañé anoche y te voy a acompañar por siempre. Mariana se asusta bastante al escuchar estas palabras, pero este hombre inmediatamente desaparece. Se desaparece. Mariana sube corriendo a su vehículo, lo prende y sale a toda prisa y cruza aquel túnel a toda velocidad. Otro día por la mañana, su carro aparece justo en la salida de aquel túnel. En cuanto sale de aquel túnel, algo pasa con ella, porque está la puerta abierta, el carro atravesado y de ella ni sus luces. Ella no estaba ahí en el lugar. Ella desapareció y jamás se volvió a saber nada de ella. Nadie sabe qué fue lo que sucedió. Solamente encontraron su carro abandonado ahí, justo en la salida del túnel de Ogarrio. Esa es otra historia que pasa aquí en Real de 14. Pues como ven, mi gente, yo espero que les haya gustado mucho estas historias sobre las minas y sobre el túnel. La verdad, Real de 14 es un lugar que tiene muchísima historia, muchísima leyenda y sobre todo muchísima actividad paranormal. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final del video y decirles que nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.